su agreste cantar campesino, y al maizal con el bosque y la fuente, acompañen alegres los ritmos. Nuestro Dios, nuestro hogar, nuestra patria, tres amores serán nuestro himno, nuestra meta será el Evangelio, la consigna es amarnos en Cristo. El trabajo sin letras es vano, y por eso al hogar ya vinimos, formación de cristianos patriotas, obtendremos en este recinto. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Aquí comienza Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. La pandemia nos ha afectado a todos, pero a unos más que a otros. En el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia no paramos de ayudar y de servir a nuestros jóvenes del campo. Si usted puede colaborar con nosotros, háganoslo saber y unamos esfuerzos por la educación de nuestros jóvenes rurales. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Buenas tardes a cada uno de nuestros oyentes. Una vez más con ustedes Javier Gómez, instructor del área de contabilidad y finanzas del complejo tecnológico, turístico y agroindustrial del occidente antioqueño. Muchísimas gracias por la invitación a este nuevo programa correspondiente o asociado al proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales, encabezado por la Mana LIA, para poder compartir con ustedes un poco de conocimientos relacionados con temas de emprendimiento. En esta oportunidad vamos a enfocar nuestra conversación al tema de cómo podemos determinar un precio de venta a partir del costo de producción o de lo que nos cuesta producir el bien y cuál es su relación o la importancia que tiene ese precio de venta con la demanda o nuestros potenciales clientes. Y finalmente vamos a hablar de algunas fuentes de financiamiento según la necesidad de mi emprendimiento. Entonces, inicialmente tengamos en cuenta que el precio de venta es la cantidad de dinero que yo le cobro a mi cliente por el producto, ¿sí?, que yo le estoy vendiendo. Ahora, ese precio de venta está directamente relacionado con la demanda o con los posibles clientes que deseen comprar mi producto, y por lo tanto es necesario tener presente cuáles son las condiciones de esos posibles clientes que me generan la demanda, condiciones específicamente con respecto a su capacidad de compra, ¿sí? Porque es posible que si yo salgo al mercado con un precio, por ejemplo, bastante o demasiado elevado, pues es posible que la demanda que tenga mi producto pues no sea lo suficiente para yo lograr obtener unos buenos ingresos y poder cubrir como las necesidades de mi emprendimiento. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que nosotros tengamos presente, digamos, esas condiciones de esa demanda o de esos clientes. Ahora, para que especifiquemos un poquito más o para que reconozcamos un poquito más como la estructura básica de ese precio de venta, tengamos en cuenta que el mismo tiene incorporado lo siguiente.
Por un lado, tiene incorporado lo que me cuesta producir el bien, o lo que nosotros anteriormente llamamos costo de producción. Por otro lado, tienen incorporado los costos fijos en los cuales yo incurro, digamos, desde el punto de vista administrativo de mi negocio. Y por otro lado, tiene incorporado lo que nosotros reconocemos o llamamos margen de ganancia. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a determinar ese precio de venta, debo de tener muy presente esos tres elementos: costo de producción, costos fijos y margen de ganancia. Ahora, tener en cuenta que el margen de ganancia es un porcentaje que yo como emprendedor defino de forma aleatoria e independiente. ¿Sí? Yo puedo determinar ya sea un 15%, un 25%, un 30% como margen de ganancia. Pero siempre es importante tener presente que al yo determinar ese margen de ganancia, el precio de venta que me quede finalmente no vaya a ser demasiado alto, o en otras palabras, un precio injusto o un precio muy caro. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a definir el precio del producto que vamos a vender, es muy importante tener en cuenta a quién es que va dirigido el producto, especialmente cuáles son una de esas características de esos posibles clientes, especialmente con respecto a su capacidad de compra, porque es posible que precisamente nosotros, teniendo en cuenta lo que nos cueste producir el bien y adicionalmente teniendo en cuenta el margen de ganancia, nosotros definamos el precio de venta. Pero si ese precio de venta es un precio muy elevado, ¿sí?, a la final me tocará ajustar los costos de producción para poder bajar el precio un poco más, o finalmente, si no es posible, no podría salir al mercado con ese precio, porque a la final no voy a tener clientes y prácticamente el negocio puede llegar a quebrarse, ¿sí? o podemos llegar a cerrarlo porque no son suficientes los ingresos que se podrían obtener con una venta o una demanda muy bajita, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, cuando nosotros vamos a determinar un precio de venta, es muy importante tener presente que ese precio de venta tiene básicamente tres elementos incorporados. ¿Cuáles son esos elementos? Por un lado tenemos el costo de producción, o lo que nos cuesta producirlo. Por otro lado tenemos el costo fijo, o lo que yo incurro mes a mes en mi negocio para poder sostenerlo. Y por otro lado tengo el margen de ganancia. Ahora, es posible que cuando yo vaya a definir ese precio de venta solamente tenga en cuenta el costo de producirlo y el margen de ganancia, pero desde ese punto de vista, ese margen de ganancia debe ser lo suficientemente alto de tal manera que el precio de venta final que me quede debe de alcanzar para cubrir el costo de producir el bien, el costo fijo, más me quede algo como margen de ganancia, ¿sí? Solamente que desde esa forma o desde esa perspectiva queda la incertidumbre si efectivamente el margen de ganancia si es lo suficientemente adecuado para que me quede un precio de venta y ese precio de venta alcance a cubrir las necesidades en las cuales incurre el negocio, ¿sí? Entonces no es como tan viable utilizarlo. Sin embargo, es posible usarlo. Ahora, ¿cuál es la forma que yo considero más adecuada? ¿Sí? Que yo finalmente determine, ¿sí?, a como lo hicimos
en el programa anterior cuál es el costo de producir el bien, pero también defina cuál es el costo fijo que le voy a cargar al producto según los gastos mensuales que tenga mi negocio. Y como tercer elemento, definir ese margen de ganancia. Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos, determinar el precio de venta. Considero que a partir de ahí, o teniendo en cuenta esa forma, podría obtener un precio, digamos, un poquito más acorde a lo que realmente incurre en mi negocio, o en los gastos que realmente incurre mi negocio. Ahora, si nosotros miramos un ejemplo, teniendo en cuenta o partiendo del costo de producción que trabajamos en el programa pasado, que en este caso estábamos hablando de un producto, en ese caso empanadas de carne de cerdo, nosotros definimos el costo de producción de una empanada y quedamos, según los datos que definimos, que ese costo nos dio 2.691.1 pesos. ¿Sí? Si a partir de ahí nosotros definimos un margen de ganancia como porcentaje de ese costo de producción, en ese caso estoy asumiendo como ejemplo un 60% de ese costo de producción, que cuando yo multiplico esos 2.691 pesos por el 60% me da 1.615 pesos. Ahora, cuando yo sumo esos dos elementos, 2.691 pesos más 1.615 pesos, eso me da un total de 4.306 pesos. Ese sería el precio de venta de la empanada, teniendo en cuenta esos dos elementos y especialmente el margen de ganancia del 60% que he definido. Sin embargo, cuando yo lo miro por el otro lado, teniendo en cuenta los gastos fijos mensuales en el cual puede incurrir mi negocio o mi emprendimiento, tenemos lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo estoy asumiendo unos gastos administrativos mensuales, especialmente gastos de servicios públicos y otros gastos, y eso me está dando un total de 280.000 pesos. Tener presente, estoy asumiendo esos gastos simplemente porque estamos hablando de un local que yo tengo en el cual me dedico a fabricar o hacer empanadas y a venderlas. ¿Sí? Por lo tanto, digamos que los gastos administrativos posiblemente no sean muchos. Además, si yo trabajo solo o si no tengo, digamos, ayudante, ¿sí? Entonces son gastos muy bajitos. Por otro lado, si yo tengo en cuenta el nivel de producción mensual, que en el programa anterior, según el ejemplo que hicimos, habíamos definido que si nosotros teníamos un nivel de producción o una capacidad de producción mensual de 1.600 empanadas, entonces, teniendo en cuenta ese nivel de producción, lo que yo voy a hacer es tomar los 280.000 que corresponden a gastos administrativos mensuales y los voy a dividir en 1.600 unidades, y eso me da 175 pesos, que sería el gasto fijo mensual por unidad de producto, que es lo que nosotros vamos a llamar como costo fijo cargado al producto. Entonces, a partir de esa definición de esa determinación de ese costo fijo de 175 pesos más el costo de producción que habíamos definido anteriormente, más el margen de ganancia que yo defina, sumando esos tres elementos, voy a determinar el precio de venta. Ahora, como ya yo estoy cargándole la proporción de los costos fijos al costo, ese margen de ganancia que yo defina puede ser un poco más bajo. En este caso del ejemplo, estoy asumiendo un 40% del costo de producción. Entonces, cuando yo tomo
los 2.691.1 pesos como costo de producción y los multiplico por el 40%, eso me da 1.076 pesos. Cuando yo tomo ese 1.076 pesos y le sumo el costo fijo cargado al producto, que es de 175 pesos, y adicionalmente le sumo el costo de producción, que es de 2.691.1 pesos, eso me da un total de 3.943 pesos, que vendría a ser el precio de venta, teniendo en cuenta los tres elementos que hemos mencionado. Entonces miremos que desde este punto de vista, digamos, ese precio de venta es más acorde con lo que realmente gasta la empresa para elaborar el producto y para mantener el negocio. Entonces es muy importante tener en cuenta este mecanismo o este procedimiento. Insisto mucho en tener un buen mecanismo para determinar el precio de venta, porque es que dependiendo de ese precio al cual nosotros llevemos el producto al mercado, de eso va a depender la demanda del bien. Y recordemos que dependiendo esa demanda del bien, asimismo se pueden ver beneficiados los ingresos que obtenga el negocio. Tengamos presente que nosotros como cliente, para decidir si compramos o no un producto, por lo general una de esas variables que tenemos presente es ese precio de venta, más en muchos casos que la calidad del producto. Repito, en muchas ocasiones, por lo general, para nosotros como cliente o como consumidores, para tomar la decisión si compramos o no un producto, depende mucho del precio de venta que tenga. Y a veces le damos hasta más importancia a ese precio de venta que a la calidad del producto. Entonces, muy importante. Y resulta que como esa demanda o esa decisión de comprar o no el producto bajo la condición del precio de venta, esa decisión a veces se ve muy afectada. Y realmente nosotros como consumidores o como clientes somos muy sensibles a cambiar de opinión si ese precio de venta es muy alto. Digo muy alto con respecto a nuestra capacidad de compra o nuestra capacidad de pago. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, tengamos muy presente en intentar, cuando nos toque, de utilizar un buen mecanismo o determinar de la mejor manera ese precio de venta. Listo. Por otro lado, cuando hacemos referencia al presupuesto generado de mi proyecto productivo, ya sea al presupuesto de inversión inicial, en ese caso si es un emprendimiento nuevo o para un emprendimiento que ya está andando, y hacemos referencia al presupuesto mensual, ya sea de gastos administrativos o al presupuesto de costos de producción, etcétera, etcétera, pues es muy importante tener en cuenta la liquidez con la que cuenta el negocio para asumir esas obligaciones o esos compromisos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a un emprendimiento nuevo en el cual yo he realizado todos los análisis correspondientes o las proyecciones correspondientes y he definido que para yo poner en marcha ese emprendimiento necesito hacer una inversión de X cantidad de recursos. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos referencia a un emprendimiento nuevo, es posible que nosotros tengamos una parte de los recursos que necesitemos para poner en marcha ese emprendimiento, o en muchas ocasiones no tenemos nada. No tenemos nada. Entonces, desde ese punto de vista de la necesidad de financiamiento que tengamos, pues hay algo que nosotros reconocemos como fuentes de financiamiento que nosotros podemos utilizar. Ahora, es importante tener presente que algunas de esas fuentes de financiamiento, digamos, son las entidades financieras, ya sea bancos comerciales
o cooperativas financieras que ponen a nuestra disposición, y ya dependiendo de la decisión de cada emprendedor, mira a ver si las utiliza o no las utiliza. ¿Sí? Ahora, dependiendo también de la necesidad que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, de comprar ya sea materia prima o algo por el estilo, en muchas ocasiones también tenemos proveedores que nos pueden financiar, ¿sí? Proveedores que nos pueden financiar, y digamos que hago referencia a este tipo de financiamiento a través de proveedores, especialmente cuando son recursos a muy corto plazo que nosotros como emprendedores necesitamos. Es decir, financiamiento de un mes y medio o 2 meses, ¿sí? A pesar de que hay algunas herramientas que me ofrecen los bancos comerciales o cooperativas financieras, que también las puedo utilizar como fuentes o mecanismos de financiamiento a corto plazo, ¿sí? Un mes y medio, etc. Es importante resaltar algo que mencioné anteriormente, y es que las entidades financieras, ya sean bancos comerciales o cooperativas financieras, ponen a nuestra disposición alguna fuente de financiamiento, pero al nosotros decidir utilizar alguna de ellas, pues los bancos nos van a colocar algunas condiciones o nos van a exigir algunas condiciones. Si nosotros cumplimos la totalidad de las condiciones que nos exigen con respecto a alguna de las fuentes que ellos nos ofrecen, pues en ese caso nos las adjudican, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones se nos dificulta un poco, digamos, conseguir financiamiento de parte de esas entidades financieras, justamente porque dependiendo de la cantidad de recursos que necesitamos, ellos nos piden ciertas condiciones, y pues si no las cumplimos todas a cabalidad, pues no tenemos la oportunidad de que ellos nos financien. Pues estamos hablando de condiciones como un promedio de ingresos mensuales, un historial crediticio, que no tengamos un nivel de endeudamiento, digamos, demasiado alto, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, de esas condiciones que en muchas ocasiones nos exigen y que probablemente muchos o muchas emprendedoras o emprendedores no alcanzamos a cumplir, entonces desde ese punto de vista pues se nos hace un poquito, digamos, complicado el poder obtener efectivamente un financiamiento. Pero bueno, digamos que hoy en día en Colombia tenemos muchos otros programas a través del cual nosotros podemos conseguir financiamiento, inclusive en muchas ocasiones son financiamientos condonables, ¿sí? Dependiendo del desarrollo de nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, programas, por ejemplo, de financiamientos que ofrece ya sea la Gobernación de Antioquia, por ejemplo, en este caso este departamento, que digamos que también puede ser una alternativa de financiamiento, ¿sí? Simplemente que ahí ya tenemos que, digamos, entrar a competir con otros emprendedores que están requiriendo o están necesitando financiamiento, ¿sí? Entonces, con esta primera parte, ¿sí?, nos vamos a ir a unos cortes comerciales y ya venimos e iniciaremos a conversar un poquito más en detalle de algunas de esas fuentes de financiamiento. La educación de niños y jóvenes siempre ha sido una prioridad para el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia. Por eso nuestras manos se unen hoy facilitándoles las herramientas y oportunidades necesarias para que continúen formándose pese a las dificultades en medio de la pandemia. Reiteramos nuestro compromiso con el campo.
Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Pese a la pandemia y el aislamiento social, el Hogar Juvenil Campesino nos siguió apoyando y a través de la radio y el esfuerzo de grandes seres humanos nos llevaron y siguen llevando capacitación al campo. Gracias a todos los que apoyan esta bella causa que nos permite como jóvenes seguir soñando con un mejor futuro. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa. Entonces, vamos a hablar de una que otra fuente de financiamiento, pero más que todo haciendo énfasis en algunos detalles o en algunos tips que al yo utilizarlas, si yo la tengo o los tengo en cuenta, digamos, puedo hacer que sea un poco más eficiente para mí, o que desde otro punto de vista yo las pueda pagar más rápido y que al mismo tiempo incurra en unos menores gastos financieros, es decir, que en lo posible pague menos intereses de lo que inicialmente probablemente tendría proyectado. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de fuentes de financiamiento estamos haciendo referencia a ese medio o a ese mecanismo que puede utilizar la empresa o puedo utilizar yo como persona natural para obtener recursos según la actividad que yo realice o según la actividad que yo necesite realizar. Entonces, como mencioné anteriormente, nosotros en el mercado o en el sistema financiero podemos conseguir varias fuentes de financiamiento, y una de ellas, que es una de las que más utilizamos, pues son los créditos bancarios. ¿Sí? Los créditos bancarios que me lo puede ofrecer ya sea una cooperativa financiera o ya sea un banco comercial. Ahora, como lo mencioné anteriormente, cuando yo solicito a alguna entidad financiera un crédito bancario, esa entidad financiera me solicita cumplir algunas condiciones como la que ya mencionamos. Por ejemplo, que yo obtenga mes a mes un nivel de ingreso, que yo no tenga un nivel de endeudamiento tan alto, e inclusive no los dicen, pero sí lo verifican, y es que yo no esté reportado en alguna central de riesgo por incumplimiento de algún crédito que yo haya tenido anteriormente, ¿sí? Etcétera, etcétera. Si al yo cumplir las condiciones que me exige la entidad financiera, pues ellos me adjudicarán o me prestarán la cantidad de recursos que yo probablemente le esté solicitando para financiar mi emprendimiento. Ahora, si efectivamente yo solicito un financiamiento o un crédito bancario y la entidad correspondiente me lo adjudica, hay algunos detalles que yo puedo tener presente para evitar, como lo mencioné anteriormente, pagar una mayor cantidad de intereses e inclusive poder pagar ese crédito mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, si nosotros, digamos, definimos que necesitamos para poner en marcha nuestro emprendimiento como inversión inicial 6 millones de pesos, por ejemplo, y efectivamente yo le solicito al banco esos 6 millones de pesos, y digamos que se los solicito a 2 años, que me los preste a 2 años, es decir, en meses, serían 24 meses. Y por ejemplo, si asumimos que la entidad financiera me está cobrando
una tasa de interés mensual del 1.64%. Dado esas condiciones iniciales, yo voy a estar pagando mes a mes una cuota que va a ser, para este caso, este ejemplo, de 304.425 pesos. Ahora, tengamos presente que para determinar esa cuota, pues hay unos procedimientos o hay un mecanismo que utilizamos a través de las herramientas que nos ofrecen las matemáticas financieras, simplemente que nosotros para el caso pues no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, si nosotros, por ejemplo, mes a mes vamos a pagar una cuota, tenemos, a través de este ejemplo, una tabla de amortización a través de la cual vamos a simular cómo sería la información asociada a ese crédito. Entonces, en esa tabla de amortización, que es una amortización de una deuda, en este caso de los 6 millones de pesos, a través de cuotas iguales o cuota fija, y los intereses, digamos que la entidad financiera los va a ir calculando con base al saldo de la deuda que yo vaya generando al final de cada mes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en esta tabla de amortización, tenemos una columna donde vamos a referenciar los periodos, en este caso los meses, que vamos a durar con el crédito. Luego tenemos una columna adicional que hemos definido o hemos llamado saldo de deuda, donde se va a ir reflejando el saldo que yo voy a quedar pendiente por pagar al final de cada mes, ¿sí? Y tengo otra columna que he llamado intereses, donde se va a ir reflejando los intereses que se van generando mes a mes de acuerdo al saldo de la deuda que yo tenga al final de cada mes. Y hay otra columna que he llamado cuotas, donde se refleja la cuota que voy a pagar mes a mes. Y en ese caso, como estamos hablando de una cuota fija, entonces es el mismo valor, 304.425 pesos. Y finalmente tengo una columna que he llamado amortización, que va a ser el valor que finalmente va a utilizar el banco para disminuir mes a mes el saldo de mi deuda. Es decir, cuando yo le entrego a la entidad financiera la cuota, lo primero que hace la entidad es determinar cuántos fueron los intereses que se generaron en ese mes y de esa cuota descontar los intereses. Cuando se descuentan los intereses, me queda lo que llamamos amortización, y esa amortización lo que hace el banco es mirar cuánto era el saldo de la deuda en el mes anterior o en el mes en curso y restarle esa amortización para definir el nuevo saldo que queda pendiente por pagar. Entonces, en el ejemplo tenemos lo siguiente: digamos que en el periodo 0 la entidad financiera efectivamente nos prestó 6 millones de pesos, y en el periodo número 1 yo pago una primera cuota de 304.425 pesos, pero se está generando o se han generado unos intereses de 98.378 pesos. Entonces, cuando yo pago la cuota o cuando yo le entrego la cuota a la entidad, lo que hace la entidad inicialmente es descontar los intereses que se han generado, que en este caso son 98.378 pesos, y me queda 206.047 pesos, que es lo que en este caso llamamos amortización, y ese es el valor que va a ir a disminuir el saldo de la deuda. ¿Cómo así que a disminuir? Es decir, en este caso la entidad va a tomar los 6 millones de la deuda inicial y le va a restar los 206.047 pesos, de tal manera que al final del periodo 1 o al final del mes 1, lo que se va a reflejar o lo que yo voy a tener es un saldo de deuda de 5.793.953 pesos. Y digamos que ese mecanismo lo hace la entidad financiera durante todo el tiempo que dure la deuda, para finalmente
llegar al final del mes 24 y que yo haya pagado todo. Entonces, si nosotros efectivamente observamos nuestra tabla de amortización en el material de apoyo, vemos que al final del mes 24 pues no tengo nada de deuda, ¿sí? Es decir, tengo 0 pesos de deuda, es decir, ya lo pagué, ya terminé de pagarlo. Pero digamos, el detalle más relevante es que nosotros logremos observar que si yo sumo todos los intereses que se generaron durante los 24 meses que tuve la obligación, yo pagué unos intereses de 1.306.197 pesos, ¿sí? Ahora, si nosotros deseamos ser un poco más eficiente con el pago de nuestra obligación y con los intereses a pagar durante el tiempo que tengamos la obligación, es posible que nos interese tener en cuenta los siguientes detalles. Obviamente todo depende de la capacidad que tenga nuestro negocio o de la capacidad que tengamos nosotros para hacer pagos adicionales o pagos extras no pactados, como normalmente lo llamamos, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos en la segunda tabla de amortización que tenemos en nuestras notas o material de apoyo, lo que observamos es que queremos simular el mismo nivel de endeudamiento, que son 6 millones de pesos que nos prestaron, pero vamos a hacer un pago de una cuota extra no pactada de 800.000 pesos en el mes 6. Es decir, vamos a pagar la cuota que normalmente venimos pagando, que son 304.425 pesos, pero vamos a pagar adicionalmente 800.000 pesos, ¿sí? Es decir, que en total vamos a hacer una cuota o vamos a pagar una cuota en ese mes 6 de 1.104.425 pesos. Si nosotros tenemos en cuenta el valor de los intereses que se generaron en ese mes, que fueron de 80.923 pesos, cuando la entidad financiera toma la cuota y le resta sus intereses, le está quedando 1.023.502 pesos, que es la amortización o es el valor o es la cantidad de dinero que va a ir a disminuir el saldo de la deuda que yo tengo al final del mes 5, ¿sí? Entonces, cuando la entidad financiera toma los 4.935.424 que tengo como deuda al final del mes 5 y le resta la amortización, que es 1.023.502 pesos, al final del mes 6 me está quedando como saldo por pagar 3.911.922 pesos. Entonces, a partir de ahí, lo que hace la entidad es recalcular o calcular nuevamente cuál va a ser la cuota que yo voy a seguir pagando para terminar de pagar mi crédito o mi obligación financiera. Entonces, si nosotros observamos, es posible que esa cuota sea menor a lo que veníamos pagando anteriormente, como en este caso. Efectivamente, la nueva cuota son 296.300 pesos, que es un valor menor a 304.425 pesos, que era lo que inicialmente venía pagando como cuota. Entonces, si nosotros observamos, esa cuota extra no pactada o esa cantidad de dinero que yo pague adicional, porque digamos tenía más recursos y tenía la disponibilidad para pagarlos adicional asociado a esa obligación, entonces eso permitió que inicialmente yo pudiera pagar esa deuda en un tiempo menor, ¿sí? Si observamos, en ese caso la pagué 3 meses antes de lo pactado inicialmente, y adicionalmente, que es el detalle digamos más interesante,
Si sumamos la columna de los intereses, solamente pagamos de intereses 1.071.054 pesos, que es un valor menor a lo que hubiésemos pagado si no se hubiese hecho algún pago extra o algún pago adicional. Entonces, miren que si nosotros deseamos ser un poco más eficiente en el pago de nuestras obligaciones y en la minimización de gastos financieros, en este caso gastos asociados a intereses de nuestras obligaciones, si nosotros tenemos la disponibilidad de los recursos, podemos hacer pagos adicionales para disminuir esos gastos financieros o esos intereses a pagar, y por lo tanto para disminuir el tiempo en que podemos pagar nuestra deuda. ¿Sí? Entonces, muy importante tener eso presente. Ahora, existen algunos otros mecanismos de financiamiento, pero digamos que son financiamientos a corto plazo, y cuando digo a corto plazo estoy haciendo referencia a un mes y medio, ¿sí? En promedio, y son las tarjetas de crédito, ¿sí? Las tarjetas de crédito. Tengamos en cuenta que las tarjetas de crédito, pues cuando yo se las solicito a la entidad financiera, la entidad lo que hace es un estudio, ¿sí? O un pequeño estudio para conocer mi capacidad de pago, y a partir de ahí definir cuánto sería el cupo de esa tarjeta de crédito que me podría entregar. Entonces, por ejemplo, si yo como emprendedor o yo como persona común y corriente manejo o utilizo tarjetas de crédito, y si en algún momento, en algún mes, yo necesito financiar, ya sea 1 millón de pesos o 2 millones de pesos a corto plazo, pues puedo utilizar la tarjeta de crédito sin necesidad de ir al banco a solicitar un crédito bancario. Ahora, la ventaja que nosotros que quiero que reconozcamos es que al yo utilizar ese dinero plástico o esa tarjeta de crédito, es posible que yo utilice los recursos que el banco dispone o ha puesto a mi disposición a través de ese plástico, sin tener que pagar un peso asociado a intereses. Es decir, como dicen por ahí, utilizar el dinero gratis, ¿sí? Utilizar el dinero gratis. Ahora, para que eso ocurra, yo debo tener en cuenta dos datos. Inicialmente, ¿cuál es la fecha de corte de mi tarjeta de crédito? Y como segundo dato, ¿cuál es la fecha de pago de mi tarjeta de crédito? ¿Cómo así que fecha de corte de mi tarjeta de crédito? Sí, resulta que cuando yo hago compras o hago pagos durante el mes con mi tarjeta de crédito, inicialmente las tarjetas de crédito el banco me la adjudica ya con una fecha de corte establecida. Entonces, si nosotros asumimos como ejemplo que yo tengo una tarjeta de crédito y la fecha de corte es el 30 de cada mes, ¿sí? El 30 de cada mes es la fecha de corte. Es decir, el 30 la entidad financiera va a verificar cuáles fueron las compras o los pagos que yo hice y cuánto suma en total, ¿sí? Y a partir de esa fecha de corte me va a dar 15 días más, ¿sí? Para que yo haga el pago de la totalidad de esos recursos que utilicé, si así lo deseo. Ahora, si yo quiero ser eficiente y no pagar un solo peso por concepto de interés, lo ideal es que yo pague todo a una sola cuota y durante esos 15 días que me está dando como plazo la entidad para hacer el pago. Si yo me paso de esos 15 días o si pago lo que gasté de la tarjeta de crédito a través de cuotas, pues automáticamente voy a pagar intereses. ¿Listo? Entonces, repito, para no pagar intereses, lo que tengo que hacer es pagar la totalidad del dinero que utilicé en una sola cuota
y durante los 15 días que me ha dado la entidad. Entonces, si nosotros observamos, prácticamente el banco nos está dando 30 días y 15 días más para que usemos el dinero y lo devolvamos sin tener que pagar intereses, ¿sí? Estamos hablando de un promedio de 45 días, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar como financiamiento sin tener que incurrir en gastos adicionales como gastos financieros o intereses. ¿Listo? Entonces, muy importante tener eso en cuenta para que hagamos un uso más eficiente de nuestra tarjeta de crédito. Otra de las fuentes de financiamiento, y en este caso ya va más relacionada con la materia prima o los insumos que nosotros probablemente podamos necesitar en nuestro negocio, y es el financiamiento directo con proveedores, ¿sí? El financiamiento directo con proveedores. Si nosotros, conseguimos uno o varios proveedores con los cuales nosotros nos podamos financiar, pues es maravilloso porque nos permitirán utilizar la materia prima o utilizar los insumos durante 30 o 45 días según lo que se pacte, sin incurrir en grandes gastos adicionales. ¿Listo? Obviamente es posible que el proveedor me cobre alguna cantidad de recursos adicional, pero según la negociación que se haga, pues puede ser muy bajita o puede ser muy poquita. Entonces digamos que esa es otra alternativa que nosotros podemos conseguir en el mercado, y dependiendo de la necesidad de nuestro emprendimiento, pues la podemos, buscar, y efectivamente si la conseguimos, pues la podemos utilizar. Entonces, hasta aquí, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, esperemos que haya sido, del agrado de todos nuestros oyentes, y lo más importante, que le haya generado algo de valor, ¿sí? Y de conocimiento adicional, que nosotros lo podamos utilizar en nuestro día a día, y en especial en nuestro camino como emprendedores. Entonces, muy importante tener en cuenta todos estos conocimientos que hemos conversado en este programa y en los programas anteriores, ¿sí? Entonces, con esto me despido, y como mencioné, esperemos que todo lo que hemos conversado a través de este programa y los programas anteriores, pues hayan sido del agrado de todos nuestros oyentes. Entonces, no siendo más, Dios les bendiga, y será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Juntar nuestras manos y emprender la construcción de soluciones educativas para nuestros jóvenes del campo ha sido y seguirá siendo nuestra misión, aún en medio de la pandemia y la pospandemia. Necesitamos de tu ayuda para que nuestra juventud rural tenga un mejor futuro. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales.